más recurrente y es algo que los va a acompañar a lo largo de su formación, incluso cuando estén en la época del SERUMS, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo estamos de tiempo para dar un cachito, para explicar un poco también de la intrahospitalaria, que es más cortito, pero voy a centrar mi explicación en lo que es adquirir la comunidad. ¿Han entrado más, creo? Listo. Bien. ¿Qué es la neumonía? Es una afectación del parénquima, de hecho implica un ocupamiento del espacio alveolar, aunque también puede haber una afectación del intersticio, ¿no? Que es el espacio entre las unidades anatómicas funcionales del pulmón, entre el alveolo y el alveolo, entre el lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Entonces, cuando hay una afectación del pulmón o del intersticio, ocupado por microorganismos de cualquier origen, de cualquier etiología, y además asociado a la producción de sustancias como exudado inflamatorio, la agrupación de polimorfos nucleares, este conglomerado ocupando estas estructuras va a producirse lo que es la famosa consolidación muchas veces, ¿no? Que es algo característico, no patognomónico, pero sí muy característico de las neumonías. Además, también tiene que haber acompañado signos y síntomas, ¿no? En la parte clínica y asociado a un examen físico tributorio, donde podemos encontrar una historia de procesos subagudos o agudos normalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la epidemiología de esta enfermedad? En los adultos, la incidencia anual oscila entre 1.6 a 13.4 por cada 1.000 habitantes. Esto es un dato, evidentemente, de lo que es una revista de archivos de bronconeumonología de lo que es la Sociedad Española. Bien, ese es un dato europeo. Las tasas más altas evidentemente se van a presentar en las poblaciones más vulnerables, las cuales son los extremos de la vida, ¿no? La población pediátrica y los adultos mayores. En cuanto a las causas, cómo es la relevancia de los datos de mortalidad, las causas a nivel mundial asociados a lo que son las enfermedades respiratorias, infecciones de enfermedades respiratorias, están en el tercer lugar, ¿no? Este es un dato del 2015, donde se estima que durante este año ocurrieron cerca de 2.7 millones de muertes asociadas a esta patología, ¿no? Infecciones del sistema respiratorio. Y si bien es cierto, hubo cierta tendencia pequeña de disminución de la incidencia anual, aún son datos bastante alarmantes, ¿no? Esto es extraído de las unidades, las oficinas de Centros Nacional de Epidemiología y Prevención de Control de Enfermedades del MINSA, donde se puede evidenciar cómo año tras año la prevalencia en determinadas regiones del país es bastante alta, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en Ucayali, lo que son datos de morbilidad y mortalidad, como año tras año hubo un ascenso progresivo, ¿no? Esto es hasta el 2019, por ejemplo. 1.200 reportes de neumonía solo a nivel de lo que es el CIS, por ejemplo, ¿no? Que es a nivel del hospital regional, y entiendo también del hospital de Yarinacocha, que manejan ese tipo de formatos del Ministerio de Salud. El reporte arroja, en 2019, 1.200 pacientes con el diagnóstico de la enfermedad. Y de todos estos también, como hubo cierto número de reporte de muertes, que también fue en ascenso hasta el 2019, a nivel del MINSA, ¿no? Entonces, en el 2019, 19 fallecidos por neumonía en Ucayali, por ejemplo. Y si vemos los datos de otras regiones, por ejemplo, en Lima, los datos, evidentemente es una región mucho más alta, más grande, ¿no? Digamos, por distancia, y evidentemente también hay un aumento progresivo, ¿no? Tanto en morbi como en mortalidad. Por lo tanto, la tasa de mortalidad a nivel de nuestro país es cerca de 2.7 por 100.000 habitantes. Esta es una imagen de la población, una de las poblaciones más vulnerables a nivel etario. De hecho, está la población adulta mayor, ¿no? Entonces, los pacientes hospitalizados adultos por ese diagnóstico, por ejemplo, en los Estados Unidos, ese es un reporte de la ITSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Nos menciona, por ejemplo, que año tras año, como son el grupo desde los 65 hasta los mayores de 85, los reportes de mortalidad y de incidencia de hospitalización es mucho más alta en este grupo, ¿no?
en el caso de las neumonías adquiridas en la comunidad. Es decir, de 65 a más es una población más vulnerable. Y como vemos aquí también se puede, digamos, enfatizar en que los grupos menores, ¿no? Por ejemplo, de menor a 1 año, de 1 a 4 años, la tasa de incidencia de casos de mortalidad por, de morbimortalidad por neumonía es bastante alta, y en los casos de mayores de 60 años igual, ¿no? Parecido. Bien, entonces, este es un dato de lo que son los egresos hospitalarios, un registro de Chile del 2017, donde se puede ver cómo de 158.000 egresos con el diagnóstico de neumonía, los grupos donde más prevalece este diagnóstico son en los menores de 4 años y en los mayores de 65 años, ¿no? Entonces, justamente los extremos de la vida. Bien. Incidencia acumulada en menores de neumonía en menores de 5 años en nuestro país de 2010 al 2015. Podemos ver también cómo es interesante el dato de, digamos, si bien es cierto, hay cierta tendencia desde que el 2013 al 2014 hubo una disminución, aún sigue siendo datos bastante elevados, ¿no? Y bien, este es el otro grupo etario, los menores de edad. Bien, entonces esto también es con respecto a datos del MINSA, ¿no? Donde se puede ver cómo la incidencia acumulada de neumonía por cada 10.000 habitantes, es decir, en menores de 5 años, ha ido con cierta tendencia a disminuir, más aún sigue siendo importante el valor. Bien, el estudio EPIC es un estudio realizado en el 2015, publicado en la revista del New England de Medicina Interna, ¿no? Donde menciona cómo, digamos, la neumonía que hay en la comunidad, cuántos de estos casos requirieron hospitalizaciones, ¿no? Dice acá, como conclusión, de casi 2.488 pacientes hospitalizados, cerca de 500 requirió ingreso incluso a áreas de cuidados intensivos, ¿no? Que equivalía a un 21% del total, ¿no? Y evidentemente son condiciones mucho más agravantes, atenuantes, que deberíamos poder evitarlas, ¿no? Esto a través de un diagnóstico temprano, oportuno y un tratamiento adecuado. La mortalidad global de la neumonía se acerca al 14%. De este total, si hacemos un análisis interno, el 37% ingresa a la UCI y el 2% incluso pueden llegar a ser tratados de manera ambulatoria. Hay ciertas características epidemiológicas que tenemos que recordar siempre al momento de evaluar a un paciente con sospecha de neumonía, como por ejemplo la edad que hemos mencionado ya, los grupos extremos de la vida, además con condiciones de comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tengan historia de problemas crónicos pulmonares o nivel cardíaco o condiciones de inmunosupresión, ¿no? O la diabetes mellitus, que también es una enfermedad sistémica que se asocia a inmunosupresión en estos casos, ¿no? Además también ya a nivel de los exámenes auxiliares, la herramienta de una simple radiografía de tórax donde se puede evidenciar sospecha de consolidaciones, afectación de tramas a nivel reticular intersticial, patrones alveolares o efusión o derrames pleurales por obturaciones de los ángulos, ¿no? Entonces, diversos aspectos es importante tenerlos en cuenta para el análisis. Entonces, estas dos poblaciones, como los diabéticos y los pacientes con VIH positivo, son un grupo epidemiológico vulnerable también, más allá de la edad que tengan, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que estar evaluándolos constantemente ante cualquier síntoma respiratorio, ¿no? Además, hablando ya de la etiología del patógeno, y en los casos en los cuales se pueda detectar a través de un estudio microbiológico, por ejemplo, también hay condiciones, digamos, asociadas a la historia de la persona que nos puedan orientar sobre posiblemente a qué germen se trata, ¿no? Normalmente si son pacientes con antecedente de alcoholismo, ¿no? Hay pacientes alcohólicos que vengan con sospecha de neumonía clínica y radiológicamente, uno podría entender que se trata de alguno de estos gérmenes que están aquí mencionados en el cuadro, ¿no? Si el paciente tiene antecedente de POC o de haber fumado como hábito, ¿no? El hábito tabáquico, por ejemplo, igual ciertos gérmenes habría que pensar y tenerlos siempre en la mente, ¿no? De hecho, a la cabeza, hasta ahí se repite mucho lo que es el Streptococcus pneumoniae, que es una de las bacterias dentro de los patógenos bacterianos más frecuente encontrado, ¿no?
Cuando hay presencia de bronquiectasias, que son secuelas por la enfermedad de la tuberculosis, muchas veces son lesiones extensas en ambos pulmones y normalmente se puede encontrar la presencia de gérmenes como la pseudomonas, por ejemplo, o estafilococo aureus, ¿no? Asociado a demencia o accidentes cerebrovasculares, compromiso neurológico o alteración de estado de conciencia, podemos pensar de que hay ingreso de gérmenes que tengan que ver con lo que son la cavidad oral, muchas veces por la aspiración, ¿no? Desde la vía digestiva hacia la vía respiratoria, y ahí hay que pensar en gérmenes anaerobios o gram negativos enterobacterias, ¿no? Cuando hay sospecha de absceso pulmonar, cuando a nivel imagenológico vemos lesiones cavitadas con niveles hidroaéreos, por ejemplo, donde digamos esto parece un absceso, hay que pensar en los gérmenes MRSA, ¿no? Que son los meticilinos resistentes. O gérmenes anaerobios también, que se asocian mucho a lesiones extensas, cavitadas, o incluso hongos, ¿no? O la tuberculosis misma, o dentro de la familia de los Mycobacterium, los gérmenes atípicos, que también son un grupo donde podemos encontrar lesiones cavitadas con sospecha de abscesos pulmonares. Así, sucesivamente, como pueden ver en el otro cuadro, ya en menos, digamos, en menos frecuencia en nuestro contexto, en nuestra realidad, también podemos por ahí asociar dentro de la historia, la anamnesis, datos interesantes sobre dónde han estado últimamente, si han viajado al extranjero, etcétera, ¿no? Ya por ahí no lo vemos tanto, pero considero que el más relevante es este de aquí, el que está a la izquierda. Bien, entonces un poco entrando a la etiología, aquí evidentemente los datos epidemiológicos van a depender de la región, del país donde se encuentren, digamos, la prevalencia de esta enfermedad, pero por ejemplo yendo a lo que es Latinoamérica, en Argentina, en Uruguay, vemos como la frecuencia de los que son gérmenes de bacterianos, a la cabeza está el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza, por ejemplo, ¿no? El resto también interesante tomarlos en cuenta, como la moracela, el Mycoplasma pneumoniae, la legionela, en otros está incluido, por ejemplo, virus, clamidia, estafilococo, bacterias gram negativas, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos siempre lo más prevalente es Streptococcus, influenza dentro de la línea bacteriana, ¿no? Entonces, normalmente si ven acá, este es un dato también de la ITSA del 2007, de hecho es más antiguo, pero se repite actualmente, como dentro de los estudios microbiológicos realizados a pacientes que han sido manejados en determinadas instancias, intrahospitalariamente, ¿no? O incluso en áreas críticas como la UCI, o aquellos que se fueron a su casa y fueron manejados ambulatoriamente, como en cada uno de estos grupos de pacientes prevalece el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, además también recordar el micoplasma, el hemófilos, la clamidia, los virus respiratorios, etcétera, ¿no? Ahora, estos cuadros evidentemente es a grandes rasgos, ¿no? No me está hablando en particular de determinado grupo etario, que por ahí si analizamos cuáles son los gérmenes más prevalentes en los niños, o en los adultos, o en los adultos mayores, esto sí puede variar un poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí es un estudio donde se analiza la con diagnóstico adquirido en la comunidad, que fueron activos en el departamento de emergencias en un hospital de Estados Unidos en 2014. Encontrar la prevalencia evidente de Streptococcus pneumoniae, el neumococo, a la cabeza, ¿no? Con un 31% de prevalencia, y luego el Haemophilus influenza. Y el resto de los que hemos mencionado, ¿no? También hay que recordar los virus, ¿no? Los virus son, dentro de la etiología infecciosa, también muy frecuentes, sobre todo en los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay que recordar que en los niños puede llegar a ser incluso más prevalente que el neumococo como tal, sobre todo en aquellos menores de 5 años, por ejemplo, ¿no? También puede presentarse en adultos, evidentemente también, pero por ahí no es tan prevalente en muchos casos. Este es un estudio también de 2015, publicado en New England, sobre los gérmenes detectados en estudios microbiológicos en pacientes con el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Y como pueden ver aquí en el cuadro, ¿no? este pastel, este esquema circular de torta, se puede ver como hasta un 62% de los pacientes
hospitalizados no se detectó el germen por estudios microbiológicos. Quiero decir que muchas veces cuando le pedimos la prueba de cultivo de esputo o de aspirado bronquial o por broncoscopía, por ejemplo, no siempre va a salir positivo el estudio y aún así el paciente tiene el diagnóstico. La sensibilidad de esta prueba, por lo tanto, no es alta. Puede llegar a tener varios falsos negativos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta este dato. ¿Ok? Y bueno, dentro de los otros gérmenes que sí se pudieron detectar están los virus en 22% o coinfecciones, ¿no? Virus y bacterias al mismo tiempo, ¿no? O bacterias solamente o incluso hongos en menor porcentaje. Si ven aquí en este cuadro, por ejemplo, los copatógenos, virus y bacterias, hay cierta tendencia también dentro de los datos, ¿no? Por ejemplo, con la presencia de rinovirus, el influenza A y B, ¿no? Que muchas veces se asocia a digamos, momentos del año estacional donde hay muchos ingresos por infecciones virales, ¿no? Exacerbaciones virales que traen a la emergencia pacientes exacerbados con el asma, con neumonía por virus, con EPOC exacerbado por virus, etc. Entonces, recordemos, muchas veces incluso no todos los hospitales públicos tienen herramientas diagnósticas para detección de virus, ¿no? En nuestro hospital, por ejemplo, en el seguro, sí hay, felizmente, ¿no? Que se llama la prueba de FilmArray, que es una prueba molecular, pero evidentemente es costosa. Entonces, una prueba de FilmArray cuesta más o menos 2.500 soles, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, puedo llegar a detectarlo mediante este tipo de estudios. La pregunta que tiene que hacerse el clínico es, ¿amerita pedirle esto? ¿O basta con mi sospecha clínica, radiológica, ¿no? Con exámenes, otro tipo de exámenes auxiliares de laboratorio, por ejemplo, y la historia del paciente, evidentemente, y ya me haría sospechar que puede asociarse a una infección viral o una coinfección, ¿no? Es decir, muchas veces el clínico tiene que tomar decisiones desde el punto de vista empírico, ¿no? Para iniciar un tratamiento. Recordemos también que muchas veces los virus no tienen un tratamiento dirigido, ¿no? Muchas veces el manejo es sintomático prácticamente. Entonces, es importante este cuadro, considero, porque habla de la coinfección de virus y bacterias y que muchas veces el resultado que uno le pueda pedir para buscar la etiología del microorganismo no se va a detectar. Bien, esto también es otro esquema, ¿no? Donde se puede ver la tendencia e incidencia, la incidencia por cada 10.000 personas analizadas que han sido hospitalizadas con este diagnóstico de neumonía y cuántos de estos pueden estar asociados a determinada presencia de virus, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver de que prevalece, por ejemplo, el rinovirus humano, la influenza AB, ¿no? En pacientes de 50 a 64 años de edad. En más jóvenes, también por ahí, también la presencia del rinovirus y la influenza, ¿no? Etcétera. Entonces, es importante recordarlos. En este caso, igual, la distribución de las coinfecciones, ¿no? Donde a través de pruebas especiales, muchas veces moleculares y costosas, podemos llegar a detectar estas coinfecciones asociadas, ¿no? También otro grupo importante que hay que recordar son lo que son las enterobacterias gram negativas, ¿no? Que muchas veces hay que estar sospechando en ciertas patologías asociadas o comorbilidades o condiciones clínicas asociadas, que a veces incluso puede quedar ahí como sospecha prácticamente, pero es importante pensarlo al menos y tenerlo en cuenta para poder orientar la terapéutica, ya que puede variar ahí, ¿no? En este caso, el antibiótico a querer usar en estas condiciones de sospecha. Bien, ¿qué más? Lo que son los gérmenes atípicos, ¿no? Los gérmenes atípicos hablan, por ejemplo, de la presencia de la detección de la micoplasma y la clamidia, ¿no? Y además también de la presencia de micobacterias atípicas, que era lo que les había mencionado, o también llamadas no tuberculosas, que se pueden asociar a neumonías de diferente patrón, incluso radiológico y diferente clínica típica que uno esperaría encontrar, ¿no? Entonces, también es un grupo interesante que hay que recordar, ¿no? Y tenerlo en cuenta. Bien, hongos. La presencia de hongos también se puede asociar a ciertos patrones radiológicos y tomográficos en los exámenes auxiliares y evidentemente también la historia clínica, ¿no? Nuevamente tenemos que tenerlo en cuenta en pacientes con condiciones de inmunosupresión como VIH y diabetes o usuarios de corticoides
por alguna enfermedad autoinmune o pacientes oncológicos o pacientes con uso de terapia biológica por X enfermedades, ¿no? Condiciones donde sabemos que hay una inmunosupresión asociada y que incluso hay que pensar en este tipo de gérmenes, teniendo en cuenta que tampoco es de lo más prevalente, pero obviamente en esta condición sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en cuanto a la neumonía típica, tenemos lo que es el caso de los gérmenes atípicos, a la cabeza el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. Y recordar que el patrón normalmente es más intersticial, ¿no? Es una afectación más de los espacios interlobulillares, ¿no? Normalmente hay una disociación clínica radiológica, ¿no? Son estados incluso de historia más subagudas, ¿no? De unas 3 semanas de evolución, por ejemplo, ¿no? O 4 semanas de evolución, ¿no? A diferencia de las neumonías típicas que son más agudas, 1 semana, por ahí, ¿no? También lo que es la manera como se reproducen, ¿no? Es una replicación normalmente intracelular, por lo cual conlleva que el diagnóstico sea mucho más complicado de detectarlos, ¿no? Normalmente no todos los hospitales tienen herramientas microbiológicas para llegar al diagnóstico de las neumonías atípicas, ¿no? Entonces, muchas veces le haces una prueba y no va a crecer nada, pero aún así la neumonía es de un origen atípico, con micoplasma o clamidia, ¿no? Básicamente terminas planteando como diagnóstico presuntivo en base a exámenes auxiliares que se trata de una neumonía atípica, ¿no? Bien. Es importante tenerlo en cuenta, de hecho también importa mucho para establecer tratamientos, ya que aquí se usa normalmente el macrólidos o la doxiciclina o el uso de fluoroquinolonas, por ejemplo, ¿no? Como el levofloxacino, el moxifloxacino, que son antibióticos que se usan mucho para infecciones a nivel respiratorio, ¿no? Bien, esta es una imagen de microscopía electrónica donde se puede ver la presencia del Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Como característicamente esta bacteria carece de pared celular y está rodeada de una membrana citoplasmática, ¿no? Trilaminar. Esto lo hemos mencionado, factores asociados, factores de riesgo, evidentemente, para adquirir la enfermedad, el uso de drogas, alcoholismo, tabaquismo, inmunosupresión, desnutrición, mala higiene oral, ¿no? Por la presencia de los anaerobios y las enterobacterias puede ingresar en un alcohólico que se desmaya, hace aspiración, ingresan los gérmenes, ¿no? Entonces, evidentemente, son personas que no tienen una adecuada higiene oral. La pobreza, el hacinamiento, la exposición a biomasa, el humo de combustible, el humo de tabaco, etc. También se puede heredar, sí. De hecho, hay enfermedades que se agravan en personas que no son el cuadro clínico típico, ¿no? Como, por ejemplo, jóvenes de 25, 35 años que tienen neumonías severas, que incluso llegan a la UCI, no son diabéticos, no tienen VIH, y uno intenta buscarle una explicación por qué una persona tan joven, sin enfermedades de fondo diagnosticadas, tiene un y grave, ¿no? Y a veces incluso hay que pensar en problemas genéticos, ¿no? Y ahí entra lo que son las inmunodeficiencias primarias, donde hay déficit de hemoglobina A, etcétera. Entonces, también hay que tenerlos en cuenta. Evidentemente, para llegar a esa sospecha es dentro de tu algoritmo, es algo que no lo pensaría desde el inicio, pero hay que conocer que también puede pasar, puede tener esta posibilidad, ¿no? Ok. Esto también es un cuadro un poquito más claro de lo que hemos mencionado también hace unos minutos sobre en qué condiciones clínicas, físicas y de historia uno puede pensar en determinado germen, ¿no? A nivel anaerobios y con respecto también a las enterobacterias o incluso considerando la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? En estos contextos clínicos uno tendría que pensar en estos gérmenes. En cuanto a la resistencia, el neumococo resistente, ¿no? Hoy por hoy también a nivel comunitario, por el uso indiscriminado de los antibióticos, podemos hablar de estados de neumococo penicilino hidroresistente. Entonces, ¿en qué casos? Por ejemplo, en pacientes con historia de haber usado ya muchas veces este tipo de antibióticos, ¿no? Penicilina, amoxicilina, por ejemplo, es algo que no necesitas receta para que te lo den en una farmacia común y corriente. Entonces, hay pacientes que se exceden en la automedicación en general y ya podemos hablar incluso que a nivel comunitario hay presencia de gérmenes de neumococo nada más resistente, ¿no? Con respecto a bacilos enteros gram negativos, las enterobacterias, ¿no?
Esto, por ejemplo, el enterococo, ¿no? El enterococo cloacae, todos estos gérmenes súper agresivos podemos encontrar en pacientes con historia de haber vivido en casas de reposo, enfermedades crónicas cardiopulmonares de fondo, etcétera. La pseudomonas normalmente se asocia a la presencia de bronquiectasias, por ejemplo, o a pacientes que usan de manera crónica corticoides en dosis altas por día, ¿no? Además, también cuando hemos hecho uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro. Normalmente pasa de que hay clínicos en el hospital que desde un inicio llega el paciente y le dan de frente piperacilina tazobactam o ampicilina sulbactam o meropenem, o sea, son líneas de tratamiento que uno debería usar en instancias mayores, en escenarios mucho más ya atenuantes, ¿no? Entonces, a veces de un inicio hay clínicos que tienen una decisión por ahí no tan fundamentada y de frente empiezan con eso y ahí evidentemente vas a generar hasta resistencia o aumentas la posibilidad de que prevalezca otro tipo de bacterias como la pseudomonas, ¿no? Hay scores, hay escalas de cómo sospechar en qué condiciones yo puedo decir, uy, este paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad es potencialmente resistente a determinados, tiene bacterias que pueden ser resistentes a los antibióticos clásicos, ¿no? Es ahí donde se creó el score de PES, donde habla de factores como la edad, el cual a mayor de 65 tiene un puntaje de 2, el sexo masculino, historia de uso previo de antibióticos, antecedente de enfermedad respiratoria o renal, y si en la emergencia han cursado con alteración de estado de conciencia, ¿no? Entonces, y la fiebre. Entonces, todos esos parámetros clínicos y de la historia, que es algo muy sencillo de evaluar, podemos obtener un puntaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En un estudio de 1.597 pacientes de etiología con etiología desconocida de la causa de su neumonía, encontraron que cerca del 6% eran patógenos resistentes. Y en este grupo hicieron el análisis más interno, ¿no? Y encontraron justamente que uno puede pensar que si el puntaje obtenido es mayor o igual a 5, el riesgo de que la enfermedad se asocie a patógenos resistentes es alto, ¿no? Lo mismo si el puntaje de 2 a 4 o menor a 1, ¿no? La posibilidad o la probabilidad de que se trate de gérmenes resistentes varía de acuerdo al puntaje obtenido por este score llamado score de PES patógeno, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que uno debe tener en cuenta para poder establecer esta enfermedad como diagnóstico? Epidemiológico, clínico, imagenológico, a través de una placa, eco, tomografía, laboratorial, donde entra lo que es un hemograma simple, por ejemplo, serológicos como la presencia de biomarcadores como el PCR o la procalcitonina o la velocidad de segmentación glomerular, que son marcadores que te hablan de cuadros inflamatorios, ¿no? Gasométrico, cuando hay compromiso de requerimiento de oxígeno, deberíamos tener análisis de lo que es el PO2, el PSO2, el PAFI, la saturación de oxígeno, ¿no? Y todo ello establecer el grado de ácido base, por ejemplo, el nivel de compromiso ¿no? A ese nivel. Y evidentemente el gold estándar es un estudio microbiológico, pero la verdad y la realidad es que esto no siempre se llega a dar, ¿no? Y como repito, muchas veces al realizárselo no vamos a tener ningún resultado, ¿no? Un falso negativo. Bien, entonces normalmente deberíamos pensar en neumonía cuando la historia nos habla de un tiempo de enfermedad menor a 2 semanas con los síntomas que están mencionados en la lista de aquí. Evidentemente tos, expectoración, dolor torácico, sensación de falta de aire, fiebre, taquicardia, taquipnia, signos de consolidaciones. Ven en la imagen como hay una consolidación a nivel de la zona media y apical del pulmón derecho, ¿no? Es una zona radiopaca, ¿no? Donde se puede entender de que hay un compromiso, un ocupamiento de los alvéolos por alguna sustancia, bacteria, etc. Entonces, esto es una sospecha radiológica de neumonía, por ejemplo. Hay también algunas sugerencias a lo largo de la historia, ¿no? Que se han ido evaluando, que juntan estudios físicos, la historia, signos y síntomas de la historia, ¿no? Examen físico, ¿no? Y uno puede interpretar, hablar de probabilidad de neumonía de acuerdo a la suma de estos factores tomados en cuenta en estos estudios, ¿no? Hay 3, que es el estudio de Hecker-Lin, el Kyle y el BTS, que es la Sociedad Británica, en la cual nos dan algunas sugerencias de tomar en cuenta para poder hablar de sospecha de neumonía, ¿no? Bien,
Esto es algo que ya hemos mencionado, esto es semiológicamente que podemos encontrar. Recordar de que en los pacientes ancianos, por ejemplo, no siempre vamos a encontrar los signos y síntomas típicos, ¿no? Por ahí incluso hay ausencia de fiebre y hay más otro tipo de estados como hipotermia o hipotensión o alteraciones del estado sensorio, ¿no? Neurológico, ¿no? Eso siempre recordar que a veces no siempre en este grupo etario todo es típico. En el caso del Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Que es un germen asociado a las neumonías atípicas, también hay que recordar que este germen puede producir un compromiso sistémico en otros órganos. Y es así como podemos encontrar a nivel dérmico la presencia de eritemas multiformes, que son lesiones circulares en las manos, en los miembros superiores, por ejemplo, típico de este grupo, ¿no? Y etcétera. Evidentemente puede haber compromiso cardíaco, intestinal, etcétera. Este es un estudio que lo hacen en los niños, ¿no? Neumonías atípicas en niños, cuáles son los gérmenes más frecuentes. Evidentemente también prevalece lo que es Mycoplasma y clamidia en el grupo de 1 hasta los 16 años. Y en los más pequeñitos, de menores de 1 año, no siempre, no necesariamente. De hecho, también puede haber una asociación de virus, ¿no? Como patrón atípico en los más pequeñitos. Esta es una imagen tanto radiológica como tomográfica. En la radiológica hablan sobre, bueno, un caso reportado de un paciente con evidencia de clamidia pneumoniae dentro del germen asociado y se puede ver como hay ligero compromiso bilateral a nivel del patrón intersticial reticular, ¿no? Bueno, la imagen tampoco es tan nítida como para que lo distingan con claridad, pero este patrón de infiltrado intersticial es típico de la clamidia o un germen atípico en todo caso. Acá también podemos ver un corte tomográfico, un corte axial de la ventana parenquimal, donde se observa infiltrados, ¿no? Infiltrados bilaterales en las regiones posteriores, que también puede hacer, se asocia a reforzamiento intersticial reticular, ¿no? En cuanto a legionela, típico tampoco es algo, digamos, que uno vea una consolidación y diga esto es legionela, no, pero usualmente deberíamos encontrar este patrón. Sin embargo, este patrón consolidativo me lo da neumococo, me lo da otro tipo de gérmenes, así que la pseudomonas, me lo da otro tipo de gérmenes, pero si hablamos de cuál es el patrón radiológico característico de la legionela, es la consolidación, más no es patognomónico, ¿no? Esta es una lista de los diferentes exámenes auxiliares con los que podemos contar para ayudarnos en la sospecha y diagnóstico. Recordar que no siempre va a haber una positividad de los resultados solicitados para cultivo de esputo, de aspirado bronquial o de broncoscopía, ¿no? Puede haber varios falsos negativos, de hecho solamente 40-50% en este estudio de la revista de Tórax del 2009 encuentran como positivo, ¿no? Y a veces incluso no va a reportarse nada porque ya a veces al paciente le empezaste el antibiótico, ¿no? Y no hay manera de saberlo realmente si estuvo o no estuvo con la tal bacteria. A veces prácticamente lo que optas por seguir es una prea terapéutica, ¿no? Empezar empíricamente el antibiótico que tú consideres, de acuerdo a la historia y lo que hemos conversado, ir viendo cómo responde. ¿Qué otros datos podrían ayudar? La presencia de polimorfos nucleares o neutrófilos en el esputo, ¿no? Cuando se hace el conteo y encontramos que esto es más de 25 células por análisis, ¿no? Podemos empezar de que es un proceso agudo, ¿no? Bacteriano. No es específico, pero ayuda. También que en esa misma muestra de esputo la presencia de células epiteliales sea baja. Recuerden que si la muestra que uno manda a microbiología encuentra un conteo de células epiteliales mayor a 10, quiere decir que la muestra es más saliva, ¿no? Ya que la saliva abunda las células epiteliales y no es una buena muestra, evidentemente. Bien, entonces aquí hay algunas sugerencias en ciertas condiciones de ingreso a los pacientes para poder ir viendo a cuál de estos le pido determinado tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, en pacientes ambulatorios no es de rutina pedir estudio microbiológico, tampoco hemocultivo o tampoco estudio de antígeno de legionela urinario, ¿no? Etcétera. Entonces, no es que a todo paciente con sospecha de neumonía debo pedirle el estudio microbiológico, no. El escenario cambia cuando ese paciente yo tengo que hospitalizarlo, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos optar por ampliar con pruebas microbiológicas. Finalmente, la decisión la toma el clínico de acuerdo a lo que él considere. Bien.
Placa de tórax. Deberíamos pedirle, tampoco es necesario a rajatabla pedirle al 100% de los pacientes que sospechemos, ¿no? Tiene un nivel de recomendación 3, ¿no? Moderada recomendación según las guías de la ITSA, pero no es un requisito per se que tenga un hallazgo radiológico para yo pensar que tiene neumonía. Basta con un examen físico, un adecuado anamnesis, una historia asociada evaluando factores de riesgo, comorbilidades, para yo sospechar y empezar una prueba terapéutica empíricamente, ¿no? Pero sí, entender también que debemos reconocer ciertos patrones en una placa simple, que es una herramienta sencilla, bajo costo, ¿no? Muchas veces accesible en muchos lugares. Entonces, ¿qué debemos encontrar? Consolidaciones. ¿Qué es la consolidación? Definición operativa a nivel radiológico: ocupamiento alveolar por bacterias y polimorfos nucleares, y que esto hace un reforzamiento de la trama bronquial que circunda estos espacios alveolares. Este reforzamiento es el llamado típico broncograma aéreo, ¿no? Que es también característico en una consolidación en procesos neumónicos. Más, no es patognomónico, repito. Esto es lo mismo, ¿no? Una consolidación con presencia de broncograma aéreo. Si ven aquí estas líneas muy finitas, delgaditas, podemos observar eso, ¿no? Bueno, esta placa está más fea. Aquí igual hay una consolidación en la base del pulmón derecho. También acá no se distingue tanto el broncograma. De hecho, la placa tampoco es muy buena, pero se puede presentar la consolidación, ¿no? Tomográficamente puede haber consolidaciones donde se distingue con mayor nitidez el broncograma, como en esta imagen. Este es un corte axial, ventana pulmonar, donde se observa la consolidación con su broncograma en los segmentos posteriores del pulmón derecho, probablemente a nivel inferior. Y esta es una consolidación cavitada, ¿no? ¿Ven este hueco en la zona negra, en el centro de la consolidación? Hay consolidaciones que se cavitan por la evolución de la enfermedad, normalmente ya en estadios más de tiempos de más de 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas de síntomas, ¿no? Diagnósticos diferenciales diversos. Entenderán que la descripción de los síntomas y los signos muchas veces son inespecíficos, ¿no? Y uno puede pensar, así como sospecha de neumonía, pues sospechar en tuberculosis, en infecciones micóticas, en cáncer, en TEP, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta, de hecho, también hay particularidades clínicas y a través de los exámenes en cada uno de estos grupos de patologías. Sin embargo, no es que sea, digamos, uno tiene que dudar tanto y perder tiempo, ¿no? La idea es tomar una decisión, juntar todas tus herramientas diagnósticas y empezar un tratamiento. En el camino se irá viendo, si no hay una buena respuesta, ya ir teniendo en cuenta cuáles otras posibilidades diagnósticas pueden llegar a ser. Evidentemente, lo que estoy explicando es bajo el contexto que no tengamos muchas herramientas costosas, sofisticadas, como las pruebas moleculares para llegar a la etiología definitiva del germen, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer dentro del algoritmo de evaluación? Determinar la gravedad, ya que al determinar la gravedad, esto me va a ayudar a decidir hacia dónde lo mando a mi paciente. ¿Lo mando a su casa? ¿Lo hospitalizo en área común? ¿O lo paso a la UCI? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de varios criterios, ¿no? Estos son datos epidemiológicos, básicamente. Recordar un poco lo que es la implicancia de costo-efectividad, ¿no? O sea, son enfermedades que muchas veces cuando se hospitalizan están por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas ahí, y evidentemente implica costos de tratamiento, de exámenes, de visitas por especialistas, y todo eso sumado puede llegar a hablarse hasta de billones de costo en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muchas veces el solo hecho de hospitalizar a un paciente con sospecha de neumonía implica que el costo sea hasta 25 veces mayor que el costo que implica un paciente cuando lo manda a su casa. Por ello es muy importante tomar una decisión y hacia dónde lo derivo a mi paciente, ¿no? Ya que estamos hablando de mucho dinero de por medio, desde el punto de vista de salud pública, importa bastante realmente. Bien, entonces hay escalas, ¿no? Como les había dicho, cómo yo decido la gravedad que tiene el paciente y hacia dónde lo mando de acuerdo a ciertas escalas.
los cuales son diversas. En las literaturas van a encontrar, por ejemplo, el famoso CURP 65, también el PCI, el BTS, nuevos criterios de la ITSA, de la ATS, que es la Sociedad Americana del Tórax, etc. Cada uno de ellos tiene cierta sensibilidad y especificidad. Definitivamente algunos son más fáciles que otros para poder aplicarlo en la práctica. Algunos son sencillos, incluso que no necesitan tantos criterios sofisticados moleculares ni microbiológicos. Algunos con aspectos clínicos nada más y la historia podemos tomar una decisión. Y depende de cada uno de ustedes, lo que ustedes decidan de usar en la práctica clínica, digamos, es a decisión de cada uno de ustedes, es decir, decisión del clínico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el CURP, que es uno de los más conocidos, ¿no? El CURP 65 utiliza, por ejemplo, lo que es el estado neurológico, ¿no? El grado de confusión de la persona, el nivel de urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad, ¿no? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, cuando el paciente cumple o uno o ningún criterio, lo puedo mandar a su casa. Dos puntajes o sea, 2 criterios, mejor dicho, te necesito hospitalizar, ¿no? Para supervisar el tratamiento. De 3 a más, a hospitalizarlo incluso en ambientes de cuidados críticos, ¿no? Como en la UCI. Incluso no hay duda al respecto cuando el puntaje es de 4 a 5, ¿no? Además de darme una idea hacia dónde derivar a mi paciente, también el CURP me habla sobre el porcentaje de mortalidad. Cuando estamos hablando del primer grupo, de 0 a 1 puntos, la mortalidad es 1%. De 2, 9%, y de 3 a más, hasta 22% de los pacientes categorizados en este grupo pueden llegar a fallecer. Evidentemente, ya a nivel intrahospitalario, cuando ya la neumonía se asocia a nivel intrahospitalario o en cuidados críticos, hay otro tipo de escalas, ¿no? Que también hay que tenerlos en cuenta, pero no lo vamos a tocar ahora. Entonces, como conclusión, cuando el puntaje es mayor a 2 puntos, el manejo es hospitalizarlo. Y adentro se evaluará si lo paso a UCI o en área común. El PCI es otro score, pero si ven aquí es mucho más complejo, mucho más datos, incluso necesito más exámenes auxiliares para tomar una decisión. Conocerlo es importante, sí, más por ahí sugeriría evaluar con el CURP 65. También, evidentemente, el PCI me habla sobre el nivel de severidad de la neumonía y con determinado puntaje orientar hacia dónde derivo a mi paciente, ¿no? Pacientes en la categoría 1, cuyo puntaje sea bajo, prácticamente el manejo es ambulatorio. Si es menos de 70 puntos, igual ambulatorio. Si es 71 a 90, su hospitalización, evidentemente a mayor puntaje en áreas críticas, ¿no? ¿Puedo combinar ambos scores? Sí, también. Más no es recomendable, ya que, como vieron, el PCI es muy complejo. Sugeriría por ahí, más que nada, basarnos en el CURP 65, porque es bastante más rápido y práctico, ¿no? ¿Hay aspectos que tener en cuenta para sospecha de deterioro de mi paciente? Sí. Si el filtrado a nivel imagenológico es difuso, múltiples lóbulos afectados, si hay hipoxemia asociada, si hay estados de acidosis a nivel gasométrico o estados confusionales o taquipnea con una frecuencia de más de 30 respiraciones por minuto, o desnutrición con hipoalbuminemia asociada a nivel de los exámenes de sangre, neutropenia, trombocitopenia, etcétera, ¿no? Todos esos me podrían ya hacer pensar de que la evolución de mi paciente va a ser no tan favorable en el tiempo, ¿no? Hay criterios, por lo tanto, incluso esto ya me lo dice la ITSA y también el ATS, que es la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que me recomiendan tener en cuenta estos aspectos para saber qué nivel de severidad tiene mi paciente. Es decir, yo en mi diagnóstico puedo poner NAC con criterios de severidad o NAC sin criterios de severidad, ¿no? Y es ahí donde entran los que son los criterios mayores o los criterios menores. Los criterios menores son diversos, como la frecuencia respiratoria, a nivel gasométrico el PAFI, la predisposición de los infiltrados en una imagen, el estado confusional, el nivel de uremia, la presencia de leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión que requiere el uso de fluidos para resucitación.
A nivel de los criterios mayores tenemos el uso de necesidad de invadir a un paciente con ventilación mecánica o presencia de shock séptico, ¿no? Evidentemente que requiera ya el uso de vasopresores y que cuya administración de fluidos endovenosos no esté resultando. Entonces, bien, la presencia, para poder definir incluso lo que es la presencia de severidad en una neumonía, como criterios de severidad, y solo tengo criterios menores que cumplen, basta que sean 3 a más, ¿no? Bien, estos son estudios, reportes epidemiológicos de la mortalidad en determinadas fechas y escenarios de países, ¿no? ¿Qué biomarcadores contamos? Los 2 primeritos que están resaltados son los más importantes, el PCR y la procalcitonina, los cuales me ayudan básicamente para hacer lo que es el seguimiento del tratamiento que yo le he brindado a mi paciente. Ninguno de los dos es indicativo definitivo de empezar un tratamiento antibiótico. Es decir, si a mi paciente yo le pido una procalcitonina desde el inicio y me sale negativo, es decir, menor a 0.05 normalmente, no quiere decir que no tenga una infección asociada a un germen, ¿no? Puede tenerlo y aún así mi proca salir negativo. Entonces, tanto la proca como el PCR son marcadores, son biomarcadores, pero que ayudan más que nada al seguimiento de un tratamiento ya instaurado, ¿no? Bien. Este cuadrito resume perfectamente cuáles son las sugerencias más importantes, incluso está clasificado de acuerdo a las instituciones más importantes en el mundo, como ya lo he ido mencionando, el ITSA-ATS, la SEA británica y la europea. ¿No? Entonces, cada una de estas tiene ciertas sugerencias terapéuticas en cuanto a la elección del antibiótico, incluso desde el punto de vista empírico, ¿no? Sin necesidad de un estudio microbiológico reportado. Por ejemplo, si tenemos pacientes sin comorbilidades asociadas, cuyo nivel de severidad es bajo, basta, la ITSA y la ATS me recomiendan el uso de macrólidos, por ejemplo. Alternativo, doxiciclina. La británica me recomienda amoxicilina, alternativo tetraciclina o otro macrólido. La europea, amoxicilina o tetraciclina y como alternativa macrólido. La tendencia es la misma, si pueden concluir. Si esa misma persona tiene historia de comorbilidades y cuya sospecha de que se trata de bacterias resistentes es alta, podemos optar por combinar el beta-lactámico con un macrólido. Segunda opción, si no tengo estos dos, ¿no? La combinación de estos dos antibióticos, puede usar una fluoroquinolona respiratoria y es ahí donde recordemos que son el moxifloxacino y el levofloxacino, ¿no? La británica no opina nada y la europea igual, el uso de fluoroquinolonas como el moxi o el levofloxacino. Si el paciente tiene una neumonía considerada severa, ¿no? Perdón, una neumonía, claro, moderada severa, pero no tiene criterios de UCI, o sea, para ingreso a UCI, podemos optar igual por el uso de combinación de macrólidos con beta-lactámicos. La británica aquí sí opina de que debemos usar una amoxicilina con macrólido, o la europea dice el uso de una aminopenicilina con o sin macrólidos, ¿no? Si además de que cumple criterios de severidad, el paciente ya debe entrar a la UCI por lo que hemos conversado, también igual, las tres coinciden con el uso concomitante de beta-lactámicos con macrólidos, pero además la europea ya sugiere el uso de cefalosporinas de tercera generación junto con macrólidos, ¿no? Recordar sobre todo estos dos escenarios que hablan ya sobre incluso el manejo de neumonías intrahospitalarias muchas veces, ¿no? Se parece bastante el manejo aquí. Eso es como una especie de resumen de lo que hemos visto, ¿no? El uso de beta-lactámicos y macrólidos, sobre todo en una grave. ¿Por qué necesitamos macrólidos? La utilidad de esto realmente es porque tiene hasta un efecto inmunomodulatorio, ¿no? Que significa disminuir la quimiotaxis, que es la atracción de neutrófilos y por ende la inhibición de la liberación de estas enzimas producidas por los neutrófilos en las zonas afectadas a nivel del pulmón y la vía aérea, ¿no? Entonces, el efecto inmunomodulatorio de los macrólidos es lo que lo hace atractivo para usarlo de manera complementaria al otro tipo de antibióticos para neumonías graves, ¿no? Esta es una tabla donde dan ciertas indicaciones ya en otro tipo de grupos etarios. Voy a pasarme a lo que es las sugerencias de la TS, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que hemos revisado. Realmente considero que es el más importante que ustedes deberían recordar y sí memorizarse prácticamente,
para orientar la opción terapéutica desde el punto de vista empírico, ¿no? Esta guía yo les voy a pasar, de hecho es la más actual que tenemos desde el punto de vista de la Sociedad Respiratoria Americana, ¿no? Que es la ATS, donde dan ciertas indicaciones, incluso hablan en qué casos yo debo pedir cultivo, en qué casos debo pedir hemocultivo, en qué casos puedo optar solo por darle una monoterapia como macrólidos, ¿no? El uso de procalcitonina, el uso de corticoides en neumonía también, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Aquí hay un cuadro comparativo de algunas diferencias de las guías del 2007 y del 2019, donde sí, si bien es cierto, algunos conceptos se repiten, hay ciertas diferencias ya cuando hablamos sobre el uso de los antibióticos, ¿no? Además también el tema de los corticoides, donde ya opinan algo al respecto, y además también el uso de la procalcitonina, que en años anteriores no se tenía conocimiento y no se tenía mucha información, ¿no? Recordemos de que la procalcitonina no se usa para iniciar tratamiento antibiótico, no es indicativo de diagnóstico de neumonía, más sí se puede usar como monitoreo de tratamiento. El uso de los corticoides se sugiere más que nada en estados de shock séptico refractario, ¿no? Sobre todo en esos casos. El concepto o el término de usar neumonía asociada a cuidados de la salud o el término de neumonía asociada a asistencia sanitaria hoy por hoy ya no se usa, antiguamente sí se consideraba. Ahora debemos hablar sobre neumonía intrahospitalaria básicamente, que engloba estos dos grupos, ¿no? Bien. Esto es más de lo que hemos conversado. La terapia empírica estándar para la NAC grave, según las guías ATS-ITSA del 2019, el uso combinado de macrolidos con beta-lactámicos. Se debería usar imágenes de seguimiento recomendado para no realizar. Los pacientes que pueden ser elegibles son aquellos para el cribado de cáncer de pulmón. Es cierto, antiguamente la placa de tórax era un examen utilizado para el screening de cáncer de pulmón, y de hecho lo que hacían los médicos era aprovechar, una vez que tenían un paciente con sospecha de neumonía hospitalizado, aparte de diagnosticar la neumonía, también buscaban otro tipo de signos radiológicos sospechosos de cáncer, como una especie de screening, ¿no? Pero hoy por hoy realmente el examen de gold estándar, y esto es una actualización más del 2023-2024, recomiendan el uso de la tomografía de tórax de baja dosis para el screening de cáncer de pulmón, ¿no? Bien. Estos cuadritos son extraídos del artículo de la ATS del 2019, donde también te dan ciertos estándares de regímenes estandarizados para iniciar algún tratamiento combinado antibiótico, ¿no? Bien. Ok. El uso del corticoide en neumonías, hay diversas revisiones al respecto, y de hecho las instituciones más importantes ya se pronuncian sobre esto, pero podemos entender, y esto es una revisión de Cochrane del 2017, una revisión sistemática, donde concluyen, por ejemplo, que el beneficio del uso de corticoides lo que va a buscar es reducir la mortalidad en pacientes con diagnóstico de NAC grave, ¿no? Además, también en lo que son los niños, como otro grupo etario a considerar, que tengan NAC no grave, también puede llegar a ser interesante considerarlo en tratamiento, ya que se ha evidenciado que reduce la morbilidad, básicamente, ¿no? En niños. El otro era en adultos, ¿no? Morbimortalidad. Y sí, pero tener en cuenta de que como los fármacos corticoides que se usan son sistémicos, es decir, endovenoso o orales, ¿no? O intramusculares, puede llegar a haber efectos adversos asociados, ¿no? Como ya lo hemos conversado en la clase anterior, los efectos adversos sistémicos como caída de cabello, disminución de la concentración de calcio a nivel de los osteocitos, ¿no? Descalcificación, riesgo de fracturas, heridas a nivel dérmico, lesiones dérmicos, taquicardia, problemas de psicosis, ¿no? Eso ya son el estado de inmunosupresión cuando se usa de manera indiscriminada y crónicamente. Entonces, los corticoides son una opción en condiciones de SNAP grave. En adultos sí, podemos tenerlo en cuenta en shock séptico también, más no es algo que esté estandarizado. Finalmente, concluyo que la opinión de usarlo va a depender de cada clínico, ¿no? Entonces, NAC es la causa más frecuente de shock séptico, por ende, muchas revisiones apoyan el uso en estas condiciones.
y sobre todo cuando la neumonía es considerada grave y tiene marcadores de respuesta inflamatoria elevados como un PCR alto o una procalcitonina alta, por ejemplo, también, ¿no? Podrían beneficiarse del uso de los corticoides. ¿Cuánto tiempo debo usarlo si lo empiezo? Realmente duración mínima de 5 días hasta 7 días, por ahí poder valorar ya la suspensión escalonada, ¿no? Si empecé dándole cada 8 horas, cada 2 horas, cada hora, y hasta que por ahí se asocia a ausencia de fiebre, por ejemplo, o ya no haya signos de inestabilidad clínica, ¿no? Como en el caso del shock, que es uno de los criterios para poder considerar el uso. ¿En qué casos cambiar de vía endovenosa a vía oral? Cuando evidentemente ya el paciente esté estable, no requiere oxígeno, esté mejor gasométricamente hablando, los marcadores inflamatorios se hayan reducido considerablemente y además también si considero continuar el tratamiento en casa, porque estamos hablando de más días, ¿no? Hoy por hoy las guías no recomiendan usos prolongados de antibióticos como 14, 21 días. Basta con cumplir un régimen estricto, adecuado, de 3 a 5 días para ir valorando ya incluso o pasar a vía oral o simplemente suspender el tratamiento. Evidentemente esto asociado a una evaluación integral, clínico, laboratorial, etcétera, ¿no? Pero un estándar de que esto sea a rajatabla 7 días, 10 días, no existe. Las guías sugieren de que hay que hacer una evaluación integral y que finalmente es el clínico quien toma la decisión. Pero te dan algunas recomendaciones como optar por tratamientos acortados de 3 a 5 días. Evidentemente, si hay condiciones que ameritan continuar, como comorbilidades o inestabilidad, podemos prolongar hasta 14 días, pero se irá viendo de acuerdo a la evolución, ¿no? Bien, entonces, ¿es una enfermedad de salud pública? Lo es, ¿no? Incluso hay muchos gastos asociados en todas partes del mundo. Hay factores de riesgo, hay poblaciones vulnerables como los más enfermos de la vida, hay determinado agente etiológico que hay que pensar y sospechar de acuerdo a cada grupo etario también y además también hay que pensar en lo que es un estado de severidad. Bien, entonces... Doctora, disculpa, le queda un minuto en el micro. Ok, ya está terminando igual. La clínica sigue siendo lo que va a encabezar tu decisión, ¿ok? Entonces, todo lo que hemos conversado es lo teórico, lo ideal, más lo real puede llegar a ser diferente. Ok, bien. Porfa, dudas o preguntas, me lo pasan por interno. Le pasé mi correo electrónico a su compañero, el delegado, para que se los puedan brindar y